Hola, buenas tardes a todos. Estamos una vez más en Detente a Pensar en. Mi nombre es Sandra Lozano y en esta ocasión me está acompañando Nacho González, quien nos va a platicar un poquito de su vida. Bueno, lo conozco a Nacho en verdad de toda la vida, yo creo, ¿no? O sea, desde hace años. Y la verdad es que me encantó porque quiso platicar como su vida, su experiencia, lo que ha vivido y sobre todo que es como este tema de darnos tips, de ver un poquito cómo vivir situaciones difíciles que de repente nos pasan, ¿no? Como la que tú pasaste. Entonces, bueno, Nacho, bienvenido a Detente a Pensar en. Gracias. Siempre un gusto, sabes que eres mi amiga desde hace mucho tiempo. Bueno, años. Y siempre te he tenido mucho aprecio y un gran concepto de ti y encantado de poder aportar lo que pueda aportar. No, bueno, gracias. Pero a ver, vamos a platicar un poquito, quiero que nos pongas un poquito en contexto, digo, qué fue lo que viviste y por qué hoy ayudas a tantas y tantas personas, ¿no? Que era lo que me decías, o sea, no manches, es que no sabes toda la gente que me habla para pedirme consejos o para ver qué pueden hacer o cómo lo he llevado yo a cabo, pero creo que pues, es un tema bien complicado y tú fuiste como parte de sufrir, sentir, vivir esta situación tan complicada. Sí, pues fue una situación muy difícil. Yo me divorcié hace 10 años. Fue un divorcio complicado, muy espontáneo. No le echo la culpa a nadie. Yo creo que en un divorcio yo sí soy de la idea de que no existe siempre un victimario y una víctima. Creo que es responsabilidad de ambos. Quizás a veces puede ser un 70-30, quizás a veces un 60-40, quizás a veces un 50-50. Pero cada quien tiene su parte. Pero no puedes llegar y decir, no, yo soy la víctima, el otro es el victimario. Y eso pasa cuando estás muy resentido o cuando no tienes la humildad de poder también aceptar en que te equivocaste tú, en que puedes mejorar tú. O en situaciones como las mías en donde yo empecé con el pie izquierdo casándome con alguien pues con quien no me tuve que haber casado, o sea que no era la persona para mí ni yo la persona para ella. Te hicieron esfuerzos en mantener el matrimonio y no funcionó, pero los problemas vinieron después porque ella ella el divorcio lo agarró en paquete. O sea, ¿cómo en paquete? Sí, con hijos. O sea, con un hijo en ese entonces de 5 años y con una hija de 7 meses. Entonces, no nada más yo me separo de ti, sino que además te separas de mis hijos, ¿no? Y las reglas las pongo yo. Y eso en el tiempo se fue agravando. Empezaron las manipulaciones, empezaron las mentiras. Ella se puso en un plan muy agresivo con temas de demandas insostenibles. No nada más te hablo en el tema familiar, sino que en temas penales. O sea, ya como más agresivo el tema. Obviamente penalmente nunca procedió nada. Y en materia civil tampoco, porque si hablas de derechos y obligaciones, pues yo sigo teniendo la patria potestad. No la ejerzo en la práctica, pero tengo la patria potestad. Pero fue un infierno, sí, fue un infierno, sin duda alguna. Es un proceso muy delicado. Pero pues gracias a Dios, ya mucha gente que me ayudó, pues pude sacarlo adelante para mi vida. Yo creo que todos tenemos crisis en la vida
metes una crisis muy fuerte, que te roben a tus hijos. O sea, te estoy hablando de niños chiquititos, que son mi vida, ¿no? Que simplemente no podía pasar un día sin que yo los durmiera los dos. Sin estar con ellos, con sí, claro. Una unidad muy grande, y a la hora que me los quitan, pues en ese momento me quitan todo. ¿Cuánto tiempo llevas sin verlos? Tengo 10 años que no convivo con ellos, de una convivencia. Estoy hablando de 3,000 días. Y de no verlos, creo que voy como para los 4 años. Y los vi porque tuve que ir y accedí a firmar su pasaporte. Porque como tengo la patria potestad, pues necesitaban forzosamente mi firma. Y pues aunque ella no ha querido que viaje ni conmigo, ni con mis papás, ni con sus primos, ni nada, lo cual es sumamente egoísta, porque claro. Pues, es un tema en donde pues, estás limitando a tus hijos a que convivan con la otra parte de la familia. Sí. Y que yo no voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, si ellos tienen la oportunidad de poder viajar y de poder tener momentos felices, no me voy a poner en un plan de no voy a ir a firmar el pasaporte. Sí, porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo de estos temas que en todas las entrevistas que han visto que he hecho, que los hijos son los afectados, ¿no? De esta lucha de los padres, entonces no pueden salir porque yo no les puedo dar, aunque la patria la tienes tú y deberían de estar contigo. Los afectados son todos. Sí, claro. O sea, los más afectados sin duda son los niños, o los jóvenes, o lo que quieras. O sea, los hijos son los más afectados. Ellos son las verdaderas víctimas, porque ellos no tienen la más mínima culpa de las diferencias que pueden existir entre sus padres, y es bien injusto para los niños que les pasen eso. ¿Por qué? Porque tristemente lo que nos espera es un tema de depresiones, es un tema de adicciones, es un tema de problemas en la calidad de vida que van a tener por los traumas que pasaron. Por todo este proceso. Y ellos no tienen ninguna culpa, y eso es muy injusto, porque luego los papás nos ponemos en un plan súper egoísta, en donde digo, no, la víctima soy yo. Sí, podrás ser víctima en algunas cosas, ¿no? Sí, claro. Pero los que nunca escogieron nada aquí fueron los niños. Las verdaderas víctimas son los niños. Y es súper injusto, y tristemente en nuestro país es algo que va en crecimiento. La persona que quiere afectar a la otra persona utiliza a los hijos para afectar a la otra persona, y consciente o inconscientemente no se da cuenta que está dañando profundamente a lo más valioso que podemos tener en la vida, que son nuestros hijos. Y eso no se vale. Claro. Eso es muy injusto, porque trae consecuencias muy fuertes, muy tristes y muy grandes. Trae traumas, y luego necesitan, porque luego nosotros como adultos, aunque la otra persona, la otra parte nos haga mucho daño, tenemos mucho más herramientas, claro, para poder superar una situación. Pero un niño o un adolescente no, o un joven no tienen las mismas herramientas. No saben. De hecho, por todos los casos que he visto, muchas veces hasta se me hace bien injusto, porque los niños muchas veces terminan sintiéndose los culpables. Claro, en todo el proceso y la separación. De que ellos fueron los que lo provocaron, lo cual se me hace terrible.
Sí, porque aparte es cuando ya van al juzgado, cuando ya tienen que hablar ellos, cuando ya aparte los exponen a qué es lo que te hace tu papá, ¿no? O sea, ¿por qué no debes de vivir con él o por qué sí debes de vivir con él o con la mamá? O sea, ¿qué era lo que... Híjole, poner a los niños en esa parte de hablar mal de la otra persona cuando realmente no hubo nada y es un pleito entre adultos, se me hace fuertísimo. Es horrible. Es horrible. Es bastante. Es egoísta. Es algo que va completamente en contra de la generosidad y que habla pésimamente de ti como persona, como ser humano. O sea, hacerle, o sea, ser capaz de hacer daño a tus hijos, a tu sangre, a lo más sagrado que tienes, simplemente porque estás resentida o estás resentido con otro. Sí, claro. Híjole, qué actitud tan egoísta, qué actitud tan violenta y qué triste que en el transcurso de los años te des cuenta pues que tú lo provocaste, que fue un tema tuyo. Entonces, pues eso fue más o menos lo que pasó. Tengo mucho tiempo que no los veo. Tomé también esa decisión porque para mí era muy doloroso verlos en un juzgado, verlos en su momento en un centro de convivencias del juzgado, porque si de por sí el niño o el joven ya vive una crisis, ir a esos lugares los trauma. Yo no me arrepiento de haberlo hecho porque yo lo único que he hecho ha sido defender sus derechos. Claro. ¿Cuáles son sus derechos? El derecho a tener a su mamá y el derecho a tener a su papá. ¿No? Claro. Porque jamás he peleado algo para que dejen de convivir con ella. Podré tener mil diferencias con ella. No estar de acuerdo en muchas cosas. Sí, podré no estar de acuerdo en todo el daño que me he querido hacer durante este tiempo. Podré estar de acuerdo, o sea, todas esas cosas, ok, pudieron haber pasado, ¿no? Pero yo como papá tenía la obligación moral de defender sus derechos, de que tengan a su mamá y de que tengan a su papá. Así no te lleves bien con él. ¿Por qué? Porque el hijo necesita de los dos. Claro, del cariño de los dos. Necesita del papá y necesita de la mamá. Ella se aventó temas muy hostiles en materia legal, inventando 45,000 cosas de mí. Al día de hoy, pues imagínate, después de 10 años y tantas demandas y tantos temas y tantas audiencias y tantas cosas y tanto dinero que se te va en abogado. Defendiéndote. Después de tanto, pues mira, en un tema que tenga que ver con el tema legal y en materia penal, nunca me metí en un problema, simplemente me defendí, pues no procedió nada. Y en el tema familiar sí lo he tenido la patria potestad, entonces... O sea, no cambió nada no, después de todos estos años. No, pero yo sí tuve que tomar en algún momento una decisión bien difícil, que fue que a la hora que fue recurrente el que el juez ordenó, después de mucho tiempo, que ya te podré platicar de lo que pienso del Poder Judicial dentro de México, pues los niños sufrían de ir a esos lugares y además sufrían de ir a verme porque pues yo era el enemigo número uno. Claro. Por toda la manipulación y por todas las mentiras que les decían de mí. Y además diciéndoles, si estás en este lugar es por culpa de él. O sea, a la hora de yo verles sufrir tanto,
y que yo también estaba sufriendo mucho, llegó un momento en el cual tuve que poner un límite, tuve que poner una raya y tuve que decir, yo ya no estoy dispuesto a que ellos pasen esto, porque le perdí además toda la esperanza al proceso judicial. Y no me quejo de los abogados, porque tuve abogados muy decentes, abogados que siempre me dijeron dos cosas que a mí me gustaron mucho. La primera fue, primero están los hijos antes que tú. Ok. Eso me encantó. Sí, porque normalmente los abogados van como por el tema de quién le paga, ¿no? Sí. Y lo que tenga que hacer. De entrada, a mí eso me gustó y los tres que tuve tenían esa mentalidad, decía, me encanta la idea, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, que eran abogados que siempre quisieron estar apegados al Estado de Derecho. Ok. Que no eran corruptos, que iban a manejar todo de acuerdo con lo que estableció en la Constitución, en el Código Civil, etcétera, etcétera, lo cual también, pues a mí me daban también mucha confianza. Pero al final, tristemente, con el sistema judicial que tenemos, ese tipo de abogados no funcionan tan bien. No. Es que no nada más no funcionan, también no funcionan. O sea, tienes que ser corrupto para poder avanzar. Tienes que ser corrupto, tienes que ser manipulador y tienes que ser una persona fría en donde lo único que quieras es ganar el caso sin importar cuáles van a ser las consecuencias para los afectados, en este caso particularmente a los niños. Y hoy en día la gente sigue pensando y sigue confiando que presionando al sistema judicial o a los políticos o haciéndole caso a los abogados de que las cosas van a mejorar o que las cosas se van a componer, se crean falsas esperanzas. Sí, claro. Entonces, eso está terrible. Entonces, yo tuve que llegar a un momento en el que me despedí de ellos con todo el dolor de mi corazón. Y sí, le dije, sobre todo a mi hijo, que en ese entonces tenía aproximadamente unos 8 o 9 años, diciéndole, mira hijo, te amo con toda mi alma, igual que tu hermana, pero ya no quiero que sufras. Sí, ya no quiero que estés pasando por este calvario. No quiero que te lleven a lugares donde no quieres estar. Y tampoco quiero que estés conmigo si no quieres estar conmigo. Claro. No, porque aparte ya ha pasado mucho tiempo y ya le habían lavado la cabeza. Claro. Porque, a ver, te lo resumo muy rápido. Hay una audiencia en el juzgado, ¿no? Y citan a ella, te citan a ti y citan a los hijos, ¿no? ¿Qué hace un abogado como el perfil de los abogados que ha tenido ella? No te presentes. ¿Qué te va a pasar? Nada. Entonces, yo iba a la Ciudad de México, me presentaba, y no llegaban, y el secretario del juez llegaba y decía, pues no llegó la contraparte, como le llaman, y ¿Y no pasa nada? No pasa nada. O sea, programamos la siguiente audiencia, y además los jueces están sobresaturados. Es una cosa que sí entiende el Poder Judicial. O sea, tú ves al juez, y sobre todo ves al secretario del juez, que el que hace la verdadera chamba es el secretario del juez, y son pilas y pilas y pilas y pilas de papeles que no les da tiempo de meterle humanidad al tema. O sea, es un tema meramente burocrático. O sea, agarran una agenda y te dicen, pues no se presentó, entonces ¿cuál es la siguiente audiencia? Pues en 8 meses. Entonces pasan otros 8 meses, llegas a la audiencia y tampoco se presentan. Y así te van peloteando. Ajá. Entonces en este caso, por ejemplo, ella tomó la decisión que es ilegal, porque en el
convenio judicial, por ejemplo, dice que en ese entonces yo vivía en la Ciudad de México, que en la convivencia, o sea, por ningún motivo podíamos sacar a los niños de la Ciudad de México o del Estado de México, o sea, de la zona conurbada de la Ciudad de México. Y ella se los llevó a vivir a Los Cabos. Y no te avisó, evidentemente. No, sí me avisó mediante un mail. Obviamente echándome a mí la culpa de todo y que no sé qué tanto y que bla bla bla, que no me quisiera meter en esos detalles, pero se los llevó a vivir allá, lo cual es una acción meramente ilegal que obviamente nunca tuvo una consecuencia legal, ¿no? Para mí fue fuertísimo, imagínate, además, porque yo sigue viviendo en la Ciudad de México, la verdad, prácticamente, no nada más por el trabajo, sino que decía, ahí es donde ella necesita, ahí es donde me necesita. Entonces, en todo ese tiempo ella tuvo el tiempo suficiente para poder crear una imagen pésima de su papá. Alguien que te abandonó, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, aunque todo sea una mentira. Pero pues es que no te lo está diciendo cualquiera, te lo está diciendo tu mamá. Claro, y la validez de tu madre es, o sea, 100% de esa edad además, ¿no? Y entonces ella queda como heroína y tú quedas como el villano. Pero fíjate que normalmente en estos casos es lo que acaba pasando. Digo, estamos hablando de una violencia en donde siempre repiten los mismos patrones, o sea, acaban diciendo y echándole la culpa a la otra contraparte, diciendo que realmente son personas como perversas, o sea, que realmente tenerlo cerca puede correr casi su vida a peligro, entonces que por eso la salvadora o el salvador me los extraigo para que no estén cerca porque hizo tal, o sea. Claro, y cada vez se vuelve peor. Te voy a decir por qué. Porque todo eso, el que actúa de esa forma, ya sea el papá o ya sea la mamá, porque eso de que nada más le pasa a las mujeres es una mentira total, ¿eh? Por eso estoy haciéndole la entrevista a Nacho. O sea, es lo primero que le dije que quiero poner las dos partes, porque no es que yo diga, pobre las mujeres, somos unas víctimas, ¿no? Y los hombres son lo peor, porque tampoco no lo creo y no creo que siempre sea el caso. Lo que pasa es que yo creo que hombres y mujeres estamos sufriendo este tipo de violencia, ¿no? Los dos, y te digo, los más afectados son los niños. Claro. A ver, hay algo que sí es real. Sí vivimos en una cultura tristemente muy machista. Sí vivimos en una cultura en donde yo siento que para todos estos temas sí sufren más las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre es el que está mejor conectado, es el que tiene prácticamente el poder económico y entonces, claro, híjole, tristísimo, pero no son cientos, son cientos de miles de mujeres que terminan sin sus hijos, terminan en la calle. Además. Y sin una preparación académica, o sea, ni académica ni no, y muchas veces dejaste de trabajar o dejaste de estudiar o de actualizarte justamente por tener los hijos, por dedicarte a tus hijos, porque muchas veces no te da la vida con los niños, la casa, no sé qué, y entonces a la hora que te quedas sin nada, sin dinero, sin hijos, ¿sí? Dices, ay Dios, ¿y ahora cómo inicio otra vez? Cuando ya pasaron 10 años, la cantidad que sea, y ya no estoy ni actualizada. O tal vez nunca saqué ni siquiera mi título, porque eso pasa muchísimo. Nunca saqué ni siquiera el título. ¿Para qué? Si yo me iba a casar. Pero pasa también que muchas veces hay las mujeres que a través de la familia o de malas amistades son los que tienen las relaciones o son los que dan los malos consejos. Y en mi caso, ¿qué pasa? Pues sí, el que proveía económicamente era yo, el que tenía más relaciones era yo, pero aquí te enfrentas con una situación que nos enfrentamos muchísimos hombres.
O sea, porque sin conocer, o sea, a mí me gusta ser responsable con las estadísticas, pero te aseguro que, como en mi caso, porque no me los alejaron, me robaron a mis hijos, me los robaron temporalmente porque no son dueños ni del papá ni de la mamá, son dueños de Dios, ¿no? O sea, al final, claro. Pero bueno, los quitaron y los borraron de mi vida. Muy bien. Es algo súper doloroso, sí. Es algo que tiene un sentido muy, muy triste, sí. O sea, por supuesto. Pero tú tienes que ver en el tiempo la forma de cómo irlos superando, cómo defenderlos de la forma más inteligente. Y menos agresiva, ¿no? También para él. Sí. O sea, cuidándolos un poco. Tristemente, tienes que acudir al tema legal. Claro. Porque los tienes que defender, ¿no? Claro. O sea, tienes que defender ese derecho, porque la verdad, por ejemplo, en mi caso, ella no nada más los alejó de mí, sino de los abuelos, sí, de los toda la vida primos, familiar. de todos. Mira, la manipulación llegó a tal grado que, por ejemplo, mi hijo se llama José Ignacio, ¿no? La manipulación llegó a tal grado y te digo porque lo leí en los peritajes, esto no es una intuición, yo lo leí en los peritajes que le hicieron. Ajá. Él dejó de llamarse José Ignacio, legalmente no, pero ya le decían José. Yo nada más me llamo Ignacio. Okay. Entonces, y yo ya no era el papá, yo era Ignacio. O sea, les consiguieron un nuevo papá, ¿no? Entonces, al grado, y él en los peritajes también decía que quería tener el apellido del nuevo papá. ¿Por qué? Pues porque él llegó como un héroe. ¿Por qué? Pues porque a los niños les hace falta un papá. O sea, de repente la mamá llega y te presenta un nuevo papá y con él, no nada más porque sean mis hijos, sino una adoración mis hijos, pues seguramente igual él es un buen tipo y se encariñó con ellos y agarró un rol que no le toca y que se me hace muy inmoral que lo haga en tratar de ser un padre sustituto, porque aquí tienes, o sea, tú tienes a tu papá y tú tienes a tu mamá. Claro, cada quien tiene el suyo. O sea, pueden ser tus mejores amigos, puedes ser un gran consejero, puedes ser alguien que puedas ayudar en muchísimas cosas, pero no es el papá. Entonces, en este caso, me sustituyeron por completo. Pero te decía ese 30% porque habemos personas que no queremos pelear. Sí, claro, que no quieres hacer aparte más daño. Y que la otra persona, si quieres, pues se va a pelear toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Pues por situaciones que tienen, muchas veces son patológicas, muchas veces son problemas mentales, muchas veces son resentimientos que nunca superaron. Si quiero creer, en mi caso, jamás hubo infidelidad, jamás hubo violencia, jamás existió eso, y mucho menos con mis hijos. Pero yo puedo ir al MP y denunciarte porque por X, Y o Z, por violencia no física, y con eso es suficiente para que abran una carpeta de averiguación. Y entonces ahí tienes que estar yendo tú a la PGR a presentarte, a defenderte, ¿no? Para demostrar que lo que te están diciendo no es cierto. Entonces, de que al menos un 30% de los hombres somos los que vivimos esa parte, te lo puedo garantizar. Sí, claro. Lo sé porque me han hablado a mí
cientos y cientos de personas en estos años que a través de redes o a través de te van conociendo, me van conociendo y me hablan para preguntarme o para preguntarme tips para ver qué pueden hacer. Y fíjate, casi siempre el primer tip que les digo es: quítate los guantes y bájate del ring. No te pelees. No vas a ganar nada peleando. Claro. Tienes que ser más inteligente, ¿no? Además, te vas a pelear con la mamá de tus hijos o con el papá de tus hijos. Ellos van a salir más perjudicados. No te pelees. Trata de llegar a acuerdo. Pero imagina, o sea, bueno, a ver, yo veo tu situación y evidentemente a tus hijos no lo pensaste tú en relación a no quiero hacerle daño a mis hijos, ¿no? Sí. Pero en cierto modo podría ser este tema de no sigo peleando por ellos. O sea, se podría llegar a interpretar, o sea, lo que quiero decir, a ver, quiero que suene bien. Lo que quiero decir es, como ya tiré la toalla por mis hijos, ¿lo podrían llegar a interpretar así? Se vuelve un tema muy complejo, porque por ejemplo, ella nunca se dio cuenta, pero yo tenía una denuncia donde mi abogado en materia familiar y mi abogado en materia penal tenían todos los elementos para meterla a la cárcel en un día, en un día. O sea, y no lo llevaste a cabo. Ella en un día pudo estar en la cárcel. De hecho, al día de hoy la puedo seguir. O sea, puedo seguir ese proceso, meter esa denuncia y meterla a la cárcel. Lo puedo hacer porque tengo los elementos y además porque ahí el tema de corrupción no funcionaba, porque tenía y tengo amigos que tienen un poder político muy fuerte, en donde sí les pedí el favor: oye, si llega a haber aquí un tema de corrupción por parte de un juez o por parte de un... Necesito que me eches la mano. Échame la mano para que el proceso siga conforme a derecho. No voy a hacer nada chueco. No que me eches la mano en cuestión de ver cómo la mueve. No. Todo bajo Estado de Derecho. Y ya estaba todo listo. Me acuerdo que estaba dando clases de COVID y clase en la universidad. Y me hablaron y me dijeron: Nacho, tienes que venir pasado mañana aquí a la PGR a ratificar la denuncia. Lo pensé mucho, lo medité mucho, lo platiqué con mis papás y decidí no hacer. ¿Por qué? Yo prefiero que mis hijos en un futuro me reclamen y me digan: papá, ¿por qué no peleaste más por nosotros, sabiendo lo que nuestra mamá nos estaba haciendo? A que me digan: oye papá, ¿por qué quisiste o por qué metiste a mi mamá a la casa? Sí, ¿por qué la alejaste? Porque ahora sí eres el logro totalmente. Sí, ellos quizás en algún momento, o sea, ya madurando, ellos pudiesen decir: oye, no lo hizo con un mal propósito, lo hizo por defenderme. Claro. Pero ojo, si yo le estoy diciendo a alguien: quítate los guantes, defiende, pero de una forma inteligente, de una forma asertiva, de una forma donde tus valores sean los que florezcan. Yo dije: ¿cómo voy a meter a la cárcel a la mamá de mis hijos? Claro, ella lo ha intentado 5 veces, ¿no? Pero ese es un problema de ella. Yo no lo voy a hacer. En primer lugar, porque no soy así. No soy un ángel, tengo 20,000 defectos. Ay, pero igual que todo el mundo, Dios. Pero dije: no, yo no estoy dispuesto a meter a la cárcel a la mamá de mis hijos. No lo hice. No fui, no ratifiqué. Y te puedo decir una cosa: para ella, de la que se salvó
porque existía, te puedo garantizar un 95% de probabilidades de que sí terminara. De que sí terminara la cárcel. Sí, pero porque todos los elementos legales estaban para demostrar que ella ha cometido delitos penales graves en torno a los niños. Una cosa es lo que me haga a mí, otra cosa es lo que le haga a los menores de edad. Y todos los elementos que te puedas imaginar que un juez en la familia pueda determinar para suspender la patria potestad o inclusive la custodia, todos esos elementos existen. Pero el sistema judicial de México es como el de, con todo respeto para ese país, es como el de Madagascar. O sea, no ganas nada. Porque simplemente en la Ciudad de México, pero lo puedo decir fácil y sentido común. En la Ciudad de México, por ejemplo, donde se defiende tanto el tema feminista, que qué bueno que las defiendan, que qué bueno, porque también hay muchas injusticias y yo odio la parte machista. Pero, o sea, ¿quién se va a aventar el costo político? ¿Qué juez se va a aventar el costo político de quitarle la custodia a una mamá por un tema de que los está manipulando en contra del papá? No hay un solo antecedente, no nada más en la Ciudad de México, tampoco en Jalisco. Y digo porque se los he preguntado a jueces que lo saben. Nadie se ha animado a hacerlo, absolutamente nada. Entonces, no, bueno. Entonces de eso pues, me di cuenta con el tiempo. Entonces tú dices, oye, es que dejaste de luchar. Pues es que no es que deje de luchar. Aquí yo dije, luché lo que tuve que luchar en la parte de, o sea, en la parte legal, en la parte de defender sus derechos. Pero con un sistema judicial así, pues no se puede. Por más elementos que yo para tener. Y pues ¿qué puedo hacer? Pues estar preparado para ser un buen papá. En ese momento darles la oportunidad de que respiren, de que ya no los tengan que llevar a esos lugares. Claro, es un sacrificio, es un duelo muy fuerte, pero decir, ya basta, ¿no? O sea, en este caso, si la mamá quiere seguir haciéndolo sufrir, es decisión de ella, y ¿sabes qué? En esta vida todo se paga. Totalmente. Lo que haces bien, te llegan los cheques, lo que haces mal, te llegan las facturas. Y cuando tú estás viviendo a través de una mentira y manipulas a los que están alrededor de ti a través de una mentira, pues yo voy a defender esa mentira. Y mientras más pase el tiempo, la voy a defender más. Claro, porque ya no puedes decir que es mentira. No. Y de hecho lo hace de una forma increíble. Te lo platico aquí entre nos. Hubo una audiencia donde primero le pasaron el micrófono a ella y empezó a expresar todos sus sentimientos y casi esto me convence a mí. O sea, de decir, pobre mujer, ¿no? Claro, la juez no le compró nada ni le creyó nada, pero lo decía con un convencimiento que cuando tú te creas tu propia mentira, eres capaz de manipular de una forma tan grande. Pero qué feo vivir así, qué feo vivir en la mentira. ¿Por qué? Porque vives con miedo. Totalmente. No, y con culpabilidad, ¿no? O sea, bueno, no, porque cuando son mitómanos se creen sus mentiras. Yo no soy ningún perito como para decirte que ella tenga alguna patología. Lo que sí te puedo decir que son actitudes en donde mientras más los pueda alejar de eso sí, yo no quiero que los veas
yo no quiero que convivas con ellos, pero eso sí, dame lana, porque eso sí la necesito. Mira qué padre. Ya sé. No, mira qué padre. Ya sé. Bueno, Nacho, y conforme a todo esto que nos has estado contando, yo creo que hay un tema bien complicado, que es este tema de pérdida de hijos, ¿no? Pero en vida. Entonces, yo me imagino que tú tuviste que llevar algún tipo de duelo, algún tipo de terapia tanatológica, alguien que te ayudara a superar como este tema de no los puedo volver a ver, ¿no? O sea, pero están vivos, pero, o sea, tengo esta separación. ¿Cómo lo hiciste? O sea, se me hace complicadísimo. Pues es como un secuestro, un robo, o sea... Pues es muy complicado. Sí, o sea, ni acaso mi pregunta. No, tienes toda la razón, es muy complicado. Nada más antes quiero aclarar una cosa. No estoy diciendo que no sea yo empático con las mujeres que están pasando esto. No, pero no, yo creo que no, nunca ha sido tomado así. Porque un gran número de mujeres, y quizás es la mayoría, lo están pasando, lo han vivido. Tampoco quiero decir que no entiendo sus momentos de enojo, de desesperación, de frustración, porque pues, no te están quitando. Sí, el coche, ¿no? O sea, te están quitando a tus hijos. Te están quitando a tus hijos de una forma ilegal, de una forma inmoral, entonces, y que va contra toda ética, ¿no? O sea, va en contra de la naturaleza humana. Entonces, yo cuando escucho a una mujer o a un hombre tan desesperados, los entiendo muy bien porque yo estuve así. Claro. ¿No? Y ahora vamos a luchar en contra de esto y vamos a hacer una manifestación, pues es que... Tratas de moverte como puedes. Sí, es que tenemos que cambiar el sistema judicial. Qué bueno que se pelee por eso, ¿no? No, y que ojalá que puedan empezar a poner un granito de arena. Claro. Pero tal vez ahorita no lo vamos a ver como tal, el resultado. Pero sí es un hecho que yo ir a una manifestación, sí estoy abonando a que esto de alguna forma pueda encontrar alguna solución, pero no la voy a encontrar en mi persona en el corto plazo. O sea, aquí el gran reto es, hay un tercero, que es la mamá o el papá de tus hijos, que en este caso es la mamá de mis hijos, que tomó malas decisiones, muy mal asesorada, lo cual realmente me preocupa mucho por mis hijos y por su futura relación, porque sabes que en esta vida siempre sale la verdad, siempre. Sí, tarde o temprano. Hay veces que muy temprano sale la verdad, hay veces que pasa Mucho muchos más. años. Voy a poner ejemplos muy claros antes de hablar de esto. Tengo un amigo que, por ejemplo, cada vez que iba a la escuela, su mamá le decía: cuando vuelvas de la escuela, tu papá ya no va a estar aquí, porque nos va a abandonar. No, pero eso es un maltrato psicológico espantoso. Se lo decía todos los días. Este amigo tiene 15 años que no le dirige la palabra a su mamá. No, pues es que no, o sea, no puedo ni imaginar el terror que tenía de regresar a su casa, de entrada de irse, ¿no? Porque aparte es cuando vayas a regresar. Y de regresar a su casa y decir, ya está o ya no está. Entonces eso crea, cuando tú encuentras la verdad de lo que pasó, crea pues una desilusión enorme. Porque además no me pusiste en contra de cualquiera. Sí, en de este mi caso papá. me pusiste en contra de mi papá. Tengo un amigo que la mamá de sus hijos se los llevó a vivir a otro lado, le empezó a permitir las convivencias, y una vez que fue a una convivencia, pues ya le tenía ahí un 4, ya se había movido,
y llegaron, lo agarraron y sin ninguna justificación, sin ningún elemento lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel sin ninguna justificación. Y claro, con una demanda inventada. Inventada, con corrupción, con lo que tú quieras. Pero le pasó. Es que me cuesta, en verdad, me cuesta mucho trabajo entender que alguien tenga tanto coraje, tanto odio, porque lo que decíamos antes de entrar al aire era este tema de hay patologías, hay trastornos de la conducta que evidentemente están muy... Yo creo que hoy ya los tienen como muy tipificado a la gente que comete este tipo de violencia, ¿no? Pero yo le decía a Nacho, ¿en qué momento se le botó la canica? O sea, ¿en qué momento puedes llegar a hacer tanto daño? Porque aparte, ¿cuál es el tema? O sea, sigo sin poder entender. ¿Cuál es el tema de divorciarte? ¿Cuál es el tema de que dejes a tu pareja, bueno, a tu expareja, ver a sus hijos? Que los va a ver un fin de semana cada 15 días y tal vez las vacaciones, que es lo normal, que como que es lo más común. ¿Cuál es el tema? Es que sigo sin poderlo entender. ¿Es el papá o es la mamá? ¿Cuál es el tema? ¿En qué momento surge ese odio tan grande o en qué momento se te bota la canica y salen estos trastornos de la personalidad en donde acabas afectando a tal grado? Es que me cuesta mucho trabajo. Pues es que el problema eres tú. No, ya lo sé, no, evidentemente, o sea, pero... Si tú... ¿En qué momento? Si tú estás... O sea, ¿tú te lo esperabas? No, hombre, ¿quién me lo va a esperar? No. A ver, siempre decimos, hay como focos rojos que te van marcando, nada más, para las cosas que pasan. No, pero entiendo. Puedes esperarte muchas cosas de tu pareja, ¿no? Y sobre todo cuando ya la situación ya no está tan padre y empieza a ser un poquito más agresiva en cuestión de pareja, viviendo dentro de una casa. ¿En qué momento, neta, se le puede botar la canica a alguien tan grueso como para hacer no los vuelves a ver? O sea, te los robo de tu lado. Esa es la parte que digo, entonces nadie se lo espera, es que la gente con la que yo platico, no importa el género, no importa. O sea, en verdad me dicen, me esperaba muchas cosas, pero eso no me lo esperaba. Porque además súmale que no nada más te los estoy quitando, sino que a través de mentiras los estoy poniendo en tu contra. Entonces eso causa una desilusión muy grande. Por ejemplo, sí, porque aparte ya causa un odio hacia ti. Yo con mi hijo, cuando tuve la oportunidad en el centro de convivencia del juzgado, no hubo de otra más que ir ahí, no tanto porque se necesitara una supervisión de mi parte, sino porque después de muchos años un juez entendió cómo estaban las cosas y me dijo, mira, tienes todo el derecho de verlos, sobre todo ellos tienen todo el derecho de convivir con ustedes, y además hay un acuerdo judicial en donde viene que sí, lo especificado que las convivencias se tienen que dar, inclusive aunque no tuviese la otra cosa, porque las convivencias son un derecho que tienen, solo que los ponga en un peligro inminente, sí, que lo puedan justificar, claro, ¿no? Y que la autoridad pueda decir, no, pues sí, este niño va a correr un riesgo de algo. Pero bueno, son ejemplos que te pongo, y ejemplos como el último, que para entrarle al tema que me dices del duelo, es, por ejemplo, un papá me habla una vez, un papá que yo no conozco, donde me dijo, no sabes, estaba completamente desesperado. ¿Lo oíste totalmente desesperado? No, es de las personas más desesperadas que escucho en mí. Y me vio en un programa de tele, entonces tenía el teléfono, me habló y me dijo, ¿sabes qué? Es que esta es la quinta vez que vengo, le llevaba un triciclo al hijo, le llevaba unas muñecas a la hija. Sí, es que es el quinto fin de semana que vengo, de acuerdo a lo que el juez ordenó, y no los trae. Y me dijo, o me das una solución o hoy me quito la vida. ¿Hoy me quito la vida? Así. ¿Así? Y yo, no, pues no,
no soy ni psicólogo ni psiquiatra, o sea... No, y aparte así, y tampoco abogado, ¿no? O sea, ¿qué haces? Entonces dije, oye, perdón, pero es que no te puedo dar una solución para hoy. Tranquilízate. Mi mamá de 2 horas, donde no lo convencí, donde me dijo, si tú hoy no me das una solución, te prometo que no te la vida. Ya no sé qué pasó con ese señor. Estamos hablando de daños muy, muy fuertes. Por ejemplo, en mi caso, llegó a pasar que cuando ella se lo lleva a vivir a Los Cabos, estoy hablando por ahí del 2014. 8 años. Me entró una depresión clínica gigante. O sea, durante 1 año y medio fácil, no me podía levantar de la cama. O sea, comía porque tenía que comer. Y enfrente de los departamentos había un mini súper y de ahí agarraba casi puras porquerías de lo que había para comer algo porque no tenía ni siquiera el ánimo de ir a hacer un súper, ¿no? Sí, de prepararte algo de comer. Me generó un trastorno de depresión y ansiedad terribles. Y no nada más eso, hasta un problema de alcoholismo, ¿no? Y lo digo abiertamente. ¿Por qué? No es justificable para nada, pero porque el dolor era tan grande. Claro. Y no encontraba ninguna solución por ningún lado, que en esos momentos decía, pues esto es lo único que anestesia mi dolor. Claro. Por supuesto que era la peor decisión. No, yo lo sé, pero bueno, en el momento era lo único que encontrabas para poder no sentir. Pero a lo que voy es, ¿cuántos casos de adicciones en hombres o en mujeres, o intentos de suicidio, o suicidios, han pasado que tú y yo no lo sepamos por este tipo de situaciones? Muchísimos. No, muchísimos. Pues sí, debe haber, digo, la verdad es que no lo sé ahorita, pero sí. O sea, la desesperación de un padre o una madre por no poder ver a sus hijos nunca más. Entonces, bueno, cuando pasa ese tipo de situaciones, pues, ¿qué es lo que yo decidiría hacer? Bueno, primero, obviamente, pelear hasta donde pudiese pelear, y no hablo pelear en cuestión de pelearme físicamente. De agresividad. No. Estoy hablando de pelear por la vía legal, porque si tú analizas los fundamentos legales para poderlo pelear, pues obviamente ahí están. Claro. Ahí están, entonces sí lo puedes pelear. El problema es que te topas con pared. Sí, entonces eso te genera más frustración. O sea, a mí nunca se me van a olvidar 3 diciembre. O sea, que desde septiembre mi abogado me decía, este diciembre vas a pasar Navidad con tus hijos. Y un día antes de que cerraran los juzgados, por el día 12 de diciembre, que cierran en familia, ¿sabes qué? No se pudo. Entonces, pues son cosas que aparte no tienes control y te rompe, ¿no? O sea, como te rompe el corazón. Entonces tú tienes de 2 soluciones, o sea, es un camino o es otro, ¿no? O me hago la víctima toda la vida, que yo me puedo sentar con 30 personas, con 100 personas, con 1000 personas, platicarles mi caso, que además, como siempre, sabes, hay 2 versiones, ¿no? Claro. Pero
yo sí quiero ser bien responsable diciéndote que todo lo que te estoy platicando está en un expediente. Claro. Si no me lo estoy sacando de la manga para hacerme la víctima. O sea, no nada más es una percepción. No. Estoy hablando de audiencias, estoy hablando de peritajes, estoy hablando de evidencias, estoy hablando de cosas que ahí están por escrito y que realmente eso sucedió. Y fíjate, en esa depresión, vamos pensando en esa mujer que por X, Y o Z razón decide quitarle los hijos al papá. Por coraje, por lo que quisiera. Se los quita. A ver, si es un poco inteligente, los niños van a necesitar una manutención. Claro. Y tienen derecho a una manutención. Claro. ¿No? Porque es el derecho de los hijos, no de la mamá. ¿No? Entonces, si la mamá pone todos los elementos para que tú estés mal, ¿qué pasa con tu vida laboral? Se viene para abajo. En mi caso, por ejemplo, yo ya rendía un 15%, yo ya tenía un ausentismo gigante. Te estoy hablando de un lugar en donde estuve 15 años y donde me entendían y en donde sabían lo que estaba pasando y donde fueron súper empáticos y súper compasivos conmigo, pero que llegó un momento en el que dijeron, ¿sabes qué, Nacho? Es que ya no puedes. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque está este proyecto y este proyecto se necesita tiempo. Y tú, pues, no estás bien. Recupérate. En ese momento me dijeron, regrésate a Guadalajara, regrésate con tu familia, regrésate con la gente que quieres, porque si no, esto cada vez se va a poner peor. Entonces, ¿qué pasa? Pues te quedas sin trabajo. Y luego no nada más te quedas sin trabajo, consigue otro. Sí, claro, que es un problema. ¿Con qué ánimo lo consigues? Sí. Entonces luego la mujer, ese tipo de mujer, se queja de que es que ya no me estás dando pensión. Pues es que no se la quiero dar a mis hijos, es que no tengo ingresos. Claro. O sea, te sale contraproducente, sale completamente contraproducente. Pero eso sí, le voy a decir a tus hijos que si estamos en esta situación, es gracias a ti. Es gracias a ti porque no me das un peso, ¿no? Y también ahí tienen una forma muy macabra de muchas personas, en este caso muchas mujeres, de manipularlo. Por ejemplo, en mi caso, a la hora que salgo, me liquidan de una forma muy bien, y todavía tengo algo de fe en ella y digo, a ver, como todavía no sé qué voy a hacer con mi vida, voy a agarrar esta cierta cantidad de dinero de la que tengo hoy. Y al menos voy a pensar en unos 3 años para que a mis hijos no les falte nada. Claro. Entonces, lo primero que hice saliendo, a la hora que me dieron el cheque, fue depositarlo a la cuenta y depositarle a ella. Te estoy hablando de muchísimo dinero, ¿no? Depositarle a ella para que no le falte nada a ellos. Bueno, algo que te podía durar 3 años, se lo acabó en 4 meses. Sí, no, bueno. Y al tercer mes, yo ya tenía una denuncia de su parte, una denuncia penal, porque no estaba dando pensión a mis hijas. Entonces, hasta por inteligencia, o sea, hasta por decir, déjate inteligencia, hasta por conveniencia, es decir, me conviene que él esté. Claro, porque si no, pues económicamente no me ayuda.
Si nada más lo quieres ver por la parte económica, simplemente por ahí. Necesito que esté bien. Si está bien, al menos esa parte económica, si él tiene la disposición, y me ha demostrado que tiene la disposición de pagar, conviene que lo siga pagando. No, ni siquiera. Les gana el coraje, les gana la irracionalidad, el ego, lo que tú quieras, termina perjudicándote más. Y luego además tú como, pues en este caso como hombre, te sientes culpable porque dices, híjole, es que no les estoy dando dinero a mis hijos. Pues sí, pero ¿y de dónde se los da? claro, ¿No? totalmente. Entonces podríamos decir que es como toda una red, o sea, todo tu contorno, digamos, que también se ve afectado, como las mujeres hablaban, de que ellas se veían afectadas, ¿no? Cómo te afecta todo lo familiar alrededor, tus amigos, o sea, de la misma manera los hombres, que es importante ver esta parte, ¿no? Porque ven, no es que los hombres ya dejan de pelear y los hombres ya como que tiran la toalla, ya no pasa nada, ellos ya siguen su vida, para ellos es mucho más fácil que para una mamá. Soy mamá y evidentemente yo parí a mis 4 hijos y son mi adoración, pero sin embargo yo sí sé y yo sí creo que si mi marido estuviera en una situación así, estaría igualito que tú estuviste, en una depresión, ansiedad, problemas de chamba, problemas con los amigos, problemas, o sea, con todo el mundo, pues, o sea, tu esencia y tu raíz está destruida. Ya, te quitan todo. Por ejemplo, uno de mis autores favoritos es Víctor Frank, ¿no? El hombre en busca de sentido. Ajá. El hombre en busca de sentido, donde te habla que la peor de las situaciones que puede vivir un ser humano es la desesperanza. O sea, que a ese dolor no le des un sentido. Es lo peor que te puede pasar. ¿Qué te provocan con este tipo de cosas? Desesperanza. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no hay salida alguna. No hay salida alguna. Si no es una solución, pero aparte nadie te la da. Y además no hay un manual. No, bueno, menos, sí, no. O sea, no hay un manual para decirte, oye, mira, en caso de que te pase esto, prácticamente puedes acudir obviamente a un profesionista, a un psicólogo, pues, para que te ayude, a un psiquiatra. Pero para que te ayude a llevar este duelo. O a un abogado. Porque no hay una solución como tal. No. ¿En qué sí hay solución? En tu calidad de vida. ¿Cómo? ¿Tiene que ver con la actitud que tomes? Tiene que ver con la determinación que tú tomes para decir, independientemente de la injusticia que está pasando, independientemente de que me duele en el alma no ver a mis hijos, independientemente de que no sé qué me depara el futuro en torno a esto, en cuestión de si van a pasar semanas, van a pasar meses, o van a pasar años, o van a pasar décadas, tienes que pensar en tu vida. Tienes que pensar en... Híjole, pero qué fuerte, porque de repente puedes decir, me siento como si fuera egoísta. Sí, aunque yo soy de la idea, ¿no? Según mis creencias, según mi fe, pues, que Dios te pone en la vida a gente a tu cuidado para que les des amor y para que los cuides. Pero la primera persona que te pone para que cuides es a ti mismo. Claro. Entonces, ¿dónde está la mayor solución? Cuidarme, sanar yo. O sea, ya no pude por la vía legal. Ellos se van a acordar que fui demasiadas veces a verlos. Ellos en algún momento van a tener la curiosidad de saber exactamente cuál fue la verdad. Pero en el ínter, tú no puedes estar viviendo la vida esperando que eso se solucione para que tu calidad de vida sea buena. Claro.
¿qué necesitas hacer? Decir, trabajar en mí, recuperar mi vida en todos los aspectos, en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en todos. Tienes que retomar como una red de apoyo que necesitas para poder salir adelante. Porque además aquí hay algo, y tú lo mencionabas, en donde los psicólogos le llaman un duelo inconcluso. Porque el duelo pues es una pérdida. Si te muere un ser querido es una pérdida y tienes que vivir ese duelo. Y hasta donde yo sé, un duelo sano al menos dura unos 6 meses, ¿no? Con avances, pero... Yo creo que dependiendo, igual y de un hijo un poco más, ¿no? Yo creo que sí. Que de una pareja, Yo ¿no? creo que O de sí. tus papás o así, pero Además, un poquito además más. aquí la experta eres tú, ¿no? Yo, ¡Ay, no, cero! O sea, yo más bien claro que no. es lo que he escuchado de que, bueno, al menos, porque hay veces que el otro día estaba platicando con una amiga y decía, pues es que llevo tantos días que se murió mi papá y de repente de la nada me sigo poniendo muy triste. Yo le digo, pues sí, pues es que estás viviendo una pérdida, estás viviendo un Claro. duelo. Es normal. Normalísimo. Es más raro sería que no. Más bien sería muy raro. Pero ¿qué pasa Con este duelo. tienes una pérdida? Que te digo que los psicólogos, ustedes le llaman un duelo inconcluso. ¿Por qué? Porque los pierdes en cuestión de que no convives con ellos, en que no los ves, que no sabes nada de ellos. Nada. Pero ¿qué crees? Ahí están. Viven. Y no te puedes acercar. No sabes cómo están. Eso sí es horrible. Pero ahí están. Entonces es una forma de duelo, pero inconcluso. Entonces es todavía aún más difícil. Claro. ¿Cómo voy a poder hacerle cuando tengo un proyecto de vida familiar con una persona con la cual decidí casarme, tengo unos hijos y mi plan era la familia y de repente todo se me vino para abajo? Y de repente también de una forma injusta me están robando lo más preciado. No hay una respuesta fácil. ¿Yo en qué trabajé? En la primera parte que trabajé fue en la parte de, primero, atenderme con profesionales. ¿Para qué? Porque si tienes un problema de depresión y de ansiedad muy fuertes, pues tienes que ir con un psiquiatra. Sí, claro. Y además tienes que ir a terapia, porque tienes que ir avanzando. Y tienes que irte poniendo metas y tienes que irte poniendo soluciones para poder ir saliendo poco a poco de este tema, porque sí, yo te digo, he podido salir adelante, gracias a Dios, gracias a todo el esfuerzo que hice, gracias a la gran familia que tengo nuclear, gracias a los profesionistas, a mis amigos y en mi caso particular a Dios, que nunca me ha soltado de la mano para salir adelante. Pero sí cuesta tiempo, sí cuesta tiempo. ¿Qué fue en lo primero que trabajé? En aprender todas esas cosas que eran autodestructivas para mí, todos los comportamientos y todas las cosas que eran autodestructivas para mí. Dije, tengo que trabajar en eso, ¿no? ¿Qué más hice? Trabajar en el perdón. Uy, qué difícil. Se me hace... Hay gente que dice, ¿cómo voy a perdonar a
la persona que me robó a mis hijos, pues sí, yo creo que es muy difícil. No, bueno. Pero... No, a ver, que puedes llegar a lograrlo, evidentemente, pero... ¡Años! Sí, son años. De hecho, hasta la fecha lo sigo trabajando. No, bueno, yo le desearía la muerte. O sea, en verdad, llegaría mi odio tal de decir, neta, sí quiero que te mueras, a ver si así me regresan. Pero, te voy a decir una cosa, cuando trabajas en el perdón, y yo que trabajé en el perdón... No, pero lo estoy diciendo por... O sea, no, te entiendo por dónde vas. O sea, hablando de vísceras. No, te entiendo por dónde vas. Muchas veces es lo primero que te pasa por la cabeza por lo que te están haciendo y es completamente normal. Pero cuando trabajas en el perdón, el primero que sanas eres tú. Sí, claro, te acabas perdonando. O sea, no es... Yo decidí perdonarla a ella, sobre todo ella y su mamá, que su mamá fue como... ¿Por qué siempre están involucrados ahí, siempre la familia de alrededor? Su mamá, a mí cuando desde chiquito me hablaban de quién es Lucifer, ¿sí? No. Haz de cuenta ¿Tu suegra? Haz de cuenta que la encarno, ¿no? Haz de cuenta que la He encarno. oído muchas cosas de la suegra. Nunca había oído que Lucifer. No, bueno. Es que no nada más como suegra, sino Como persona. como persona y lo que hizo y lo que ayudó a ponerla en contra mía y los consejos y todo. Una persona malvada. O sea, Es que cómo puede haber personas así. ella es una persona malvada. Así como te puedo decir que su papá no es malvado. Te puedo decir que su papá Es manipulado nada más por la mamá. Un poquito. es un poquito mandilón, digamos. ¿No? Un poco mandilón. Yo nunca lo vi como alguien malintencionado, pero no tenía como la autoridad moral ni el punch dentro de la familia para decir, oigan, no, a ver, espérense. Porque eso vuelve a lo mismo que platicaba con Liz. No puede ser que yo como mamá del güey que le está quitando a los niños a la otra persona, a su expareja, no le diga, oye, no puedes hacer eso. De la misma manera este señor. O sea, me cuesta mucho trabajo que veas cómo se cometen este tipo de atrocidades hacia los niños, hacia la familia, hacia la expareja, ¿no? Y nadie haga nada. Sí, pero cuando la persona que tienes ahí, porque ella tiene una familia muy grande, o sea, simplemente de su papá son 12 hermanos, tiene un chorro de tíos y tiene un chorro de primos. Entonces, pero pues cuando la otra tiene pues sí que toda la capacidad de manipularte, de manipular la situación, Sí, es imposible. pues como es la familia, te van a dar la razón. Te van a dar la razón. Y hay unos que me ha tocado, en especial uno, no quiero decir quién porque pues no quiero meterlo en un problema, donde me dijo, me habló y me dijo, estoy completamente en desacuerdo de lo que está pasando, se me hace completamente injusto para los niños, se me hace completamente injusto para ti, tanto mi esposa como yo ya nos metimos, ya hablamos, hemos peleado nuestro punto de vista, pero nos amenazaron de que si seguíamos así, pues quedábamos fuera de la familia. Entonces, Nacho, te entiendo, estoy contigo, Pero no puedo hacer más. Pero ya no puedo hacer más. Solo que si no me dejan fuera del clan, ¿no? O sea, lo agradecí en el alma, No, bueno. pero pues también lo entiendo. Sí, claro. Qué situación tan más Entonces, complicada. entonces seguramente hay muchos miembros de su familia que dicen,
pues yo prefiero no meterme, no es mi tema. Tengo muchas cosas y prioridades en mi vida como para andarme metiendo en eso. Entonces nunca he podido tener un canal de comunicación como de un familiar de ella como para poder tener una especie de mediación y poder llegar a un acuerdo. Todo lo ha querido hacer a través de abogados. ¿Qué abogados? Puro abogado corrupto. Puro abogado corrupto. Puro abogado que llega al Ministerio Público a ponerte una denuncia que no tiene ningún sustento, pero que le dan una lana para que abran una carpeta de investigación y además para que no te notifiquen. Porque yo cuando decidí ver el tema penal, por ejemplo, contraté a un gran abogado penalista que sigue siendo mi abogado, donde me dijo, lo primero que tengo que hacer es investigar cómo está tu tema. Sí, claro, tu situación. Ajá. Tenía 3 averiguaciones previas en mi contra. ¿Sabes quién me había notificado? Nadie. Nadie. O sea, de hecho, de alguna forma estaba actuando como de rebeldía porque yo no respondía ante ello. Pues no, pues nadie me había notificado. Si me hubiera notificado, me hubiera defendido inmediatamente. No, está cañón. A partir de ahí, fíjate de cuántos años estoy hablando. A partir de ahí, cada determinado tiempo, tengo que pagar para que me hagan una investigación para ver si esta mujer no se le ocurrió denunciarme de algo más. Al día de hoy. Es que realmente me parece como irreal. Oye, Nacho, pero a ver, ¿qué le dirías tú a estos papás? Me queda muy claro que es más empático hacia el hombre, ¿no? Que lo esté sufriendo, pero también puede ser hacia la mujer que esté sufriendo esto. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué tips le darías o qué consejo le darías para que pues, pueda llevar un poco más agradable esta historia? Bueno, mi nivel de empatía no es mayor con el hombre que con la mujer, ¿eh? Okay. ¿Por qué? Porque así como las que son extremadamente feministas y están a favor de cosas en las cuales yo no estoy a favor y quieren llevar las cosas al extremo, que todos los extremos son malos, se me hace perfecto, por ejemplo, muchos grupos feministas que luchan por sus derechos, que son excluidas laboralmente, socialmente, familiarmente, y la verdad es un desastre y qué bueno que existan esos grupos. Pues oye, una mujer que la dejaron en la calle, que le quitaron a sus hijos y que tiene un dolor profundo, pues, por supuesto que me genera una empatía profunda con esa persona. Claro. O sea, que para mí es indiferente si es hombre o es mujer. No, me refiero a la gente que te escucha, evidentemente. Sí. A lo que voy como hombre es, bueno, ¿qué soluciones como hombres también podemos tener? ¿No? O sea, ¿por dónde podemos caminar? Yo lo primero que digo es, pide ayuda. Ok. Uno, pide ayuda. Porque esto, a fuerza de voluntad, no es tan fácil. yo creo que no nada más no es tan fácil, es imposible. Ok. Es imposible. O sea, necesitas pedir ayuda. Ok. Necesitas, uno, pedir ayuda profesional. Y es bien triste porque hay gente que no tiene ni siquiera para pagar al psicólogo, no tiene para pagar al psiquiatra, no tiene para pagar los medicamentos en caso de un trastorno, por ejemplo, de depresión. Y entonces pues está en un problema muchas veces, porque dices, pues sí, qué padre que me dices que pide ayuda profesional, pero ¿quién me va a dar terapia gratis? Sí, claro. O a qué farmacia voy a ir y me van a dar el medicamento Claro, gratis. Entonces, digo, es complicado, pero bueno, al final,
punto número uno, tip número uno, pide ayuda. Pide ayuda profesional. Segundo, ten una red de apoyo. Sí, la red de apoyo es indispensable, ¿verdad? No, indispensable. Esa red de apoyo es tu familia y tus mejores amigos. O un director espiritual. O sea, gente que está detrás de ti, que te quiere, que te apoya y que el sentir el respaldo y el cariño de ellos es lo que te da motivación para seguir caminando. Okay. Entonces, busca una red de apoyo. ¿No? Porque en la parte psicológica, pues tienes que trabajar el duelo, tienes que trabajar los resentimientos, tienes que trabajar el enojo, tienes que trabajar la frustración, tienes que trabajar tus tristezas, tienes que trabajar muchas cosas que tú como psicóloga sabes. No lo puedes resolver de un día a otro, pero lo que sí puedes hacer es avanzar. Claro. O sea, si realmente vas dando esos pasos cada 24 horas, pues vas a voltear un año atrás y vas a decir, pues sí, me sigo sintiendo mal, pues estoy mucho mejor. Claro, estoy buscando una solución. Y si sigo en ese camino, van a pasar 2 años, voy a voltear para atrás y sigo mucho mejor. Entonces, aunque se oiga terrible, tienes que aprender a vivir con las cosas como son, no como te gustaría que fueran. Porque yo, por ejemplo, a ella no la puedo cambiar. No, ni la situación. ¿No? O sea, a ella no la puedo cambiar. ¿Qué solución puedo tener ahí? ¿En dónde va a estar la solución? Yo al día de hoy no le puedo cambiar la percepción a mis hijos equivocada que tienen sobre mí. ¿Por qué? Que llevan 10 años siendo manipulados por una persona pues que está mal de la cabeza, pues, la verdad. Claro. ¿No? A mí me gusta pensar más que ella tiene un problema psicológico y psiquiátrico muy profundo a pensar que es una mala persona. Que su mamá, estoy convencido que es una mala persona. ¿La suegra? No es mi suegra, gracias a Dios. Bueno, ya no. La ex. Gracias a Dios, porque estoy divorciado y me anularon el matrimonio en la iglesia. Entonces, de suegra, gracias a Dios, no tiene nada. Pero es una persona mala. He conocido, es más, nunca se me va a olvidar, estando casados, me acuerdo que sus mismos hijos, o sea, 2 hijos, llegaron y me dijeron, un día me dijeron, cuídate de mi mamá. No te para que los hijos lo digan. Obviamente yo decía, oye, es que no puedo creer que ustedes me lo estén diciendo. Nosotros la conocemos. Cuídate de mi mamá. Hay gente mala. Hay gente muy mala. Ay, Dios, qué fuerte. Hay gente muy mala. Y ella fue y ha sido una influencia tremendamente negativa en ella y en la situación. Entonces, pues tú qué tienes que hacer, pues tienes que hacer todo lo contrario. Te tienes que rodear de gente buena. Claro. Tienes que, o sea, ¿dónde está tu red de apoyo? En gente que te ayude a sumar, en tener una mejor calidad de vida y en poderte desarrollar en todos los aspectos, porque tienes que partir de una realidad. Y por ejemplo, yo te digo, a ver, me duele no tener a mis hijos, me duele en el alma, me duele en el alma. Todos los días me duele, todos los días me acuerdo de ellos. Les mando su bendición, rezo por ellos, pero no puedo hacer mucho más, o sea, más que estar bien yo. Claro. Porque hay algo
que es un hecho, Sandra, es un hecho. Yo estoy parado en una estación del tren donde un día tarde que temprano en esa estación se van a bajar mis hijos y van a ver a su papá. Y yo quiero que vean a un papá sano, Un papá bien. a un papá trabajador, a un papá amiguero, a un papá que ama a su familia, a un papá que dice, ellos puedan decir, oye, qué bien ser mi papá. O sea, no que se bajen y vean un papá que lo primero que haga es hablar mal de la mamá y decir que es una mentirosa y seguir en un círculo de daño. No, no. Claro. Yo creo que con tu comportamiento y con tu forma de ser, pues eso vale más que 1000 palabras. Obviamente te van a tener 20 preguntas, 30 preguntas, 40 preguntas. Y yo creo que tienes que ser muy responsable para responderlas, pero siempre y cuando no afectes o trates de afectar lo menos posible a su relación con su mamá, porque sigue siendo su mamá. No, y además si no entrarías en ese círculo vicioso de vamos a hablar mal del otro, que es lo mismo que ella hizo. Pero si llegan y me dicen, oye, es que no nos diste un peso, bueno, yo ahí tengo las fichas de depósito. Claro, tú puedes defenderte y comprobar sobre todo, Sí. ¿no? Oye, mira, a ver, yo le mandé a tu mamá este dinero y esto era para ustedes. Claro. Hubo más de un año y medio, que como yo no tenía una cuenta de ella, por ejemplo, yo depositaba en el juzgado. Y ella no pasaba por el dinero porque decía, no, el dinero me lo tienes que dar a mí. Cuando legalmente Sí, para poderlo comprobar. lo puedes hacer en el juzgado. Si no, ¿cómo? ¿No? Entonces, todos esos comprobantes de todo ese dinero que dicen que yo no le di, ahí están. No, bueno. Si yo no he pagado en meses y a veces en meses consecutivos o en lo que sea pensión, ha sido porque en estos momentos no tenía ingresos o no los ingresos suficientes como para pagar la pensión, lo cual eso no es un delito, ¿no? O sea, tú puedes comprobar, ¿sabes qué? No, ahorita no puedo. O sea, ya sé que tenía que pagar en este mes, pero si quieres te enseño mi estado de cuenta. Si quieres te enseño mi declaración fiscal, te darás cuenta que no tenía que pagar porque no tenía un trabajo o no tenía un trabajo estable. Entonces, ¿pero qué puedes hacer? Sí, reactivar tu vida. ¿A mí qué me sirve? A mí me sirve mucho la oración. Yo soy católico, ¿no? Trato de ser bueno, ¿no? Trato. Trato. El ejercicio me da una... El ejercicio es buenísimo, una claro. barbaridad. Y bueno, lo que te decía, la red de apoyo. Tener buenos amigos Claro. y buenas amigas. O sea, no alguien con quien me vaya a sentar, que yo me vaya a desahogar y la otra persona provoque que en vez de que yo me sienta mejor, salga más enojado. Claro. Porque me ha pasado muchas veces. No lo hacen en mal plan, sino porque te quieren y dicen, es que es súper injusto lo que te están haciendo. No, pues eso ya lo sé. Entonces tú No me deberías... estás diciendo nada Sí, bueno. entonces tú deberías de hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces, en vez de salir tranquilo, sales enojado. Porque dices, sí, no, ahora sí voy a meter la denuncia penal, ahora sí la voy a... No, necesitas Gente que sume. gente que te sume, que comprenda la situación que estás pasando, sí, pero que sume. Ahora, también bien importante, es una red de apoyo, no son tus rescatadores. Ah, también, eso platicábamos. Ellos no te van a rescatar,
la única persona que te puede rescatar eres tú mismo. Sí, claro. ¿No? En mi caso, con la ayuda de Dios. Pero el único que puedo rescatarme soy yo mismo. Porque luego también, ¿qué pasa? Que tú puedes tener un gran círculo de amigas, un gran círculo de amigos, en donde siempre estás tocando el mismo tema. De eso también. Que es una tragedia, ¿no? Y ¿qué pasa? Pues que llega un momento que ellos también se enfadan. ¿Por qué? Porque ellos también tienen sus problemas, ellos también tienen sus Ellos también quieren vidas. platicar lo suyo. Sí. Entonces se empiezan a alejar de ti, no porque no te quieran, sino porque tú los pones, o sea, les bajas las pilas. Claro. O sea, están muy bien, se echan una plática contigo y salen tristes, salen enojados, dicen que injusto, y además con el tiempo dicen, a ver, me está invitando un café, mi amiga o mi amigo, me está invitando un café, me está invitando una comida o una cena, para que me siga hablando de lo mismo, ¿sabes qué? Que flojera. Sí, claro, yo creo que debes de cortar y seguir adelante, ¿no? Entonces, ojo, porque ellos no son los que te van a rescatar. Y el hecho de que sigas hablando y hablando y hablando y hablando y hablando de lo mismo con ellos, los vas a cansar y se van a alejar de ti y te vas a quedar más solo. Claro, claro, Entonces totalmente. ahí hay que ser bien inteligentes también. Ok. En que ellos no son los que te van a solucionar. Como tú no sabes cómo solucionarlo, por eso te digo, tienes que acudir a un profesional que tienen la experiencia, ustedes tienen la experiencia de decirte De poder. técnicas, reflexiones, Y todo. una estructura de cómo ir trabajando esto para poder salir adelante, ¿no? Ok, Nacho. No, ya vamos a tener que cortar la entrevista porque tú y yo seguimos platicando. Y bueno, oye Nacho, en verdad te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias por este espacio, por compartir tu historia, por compartir tu vivencia, por decirnos cómo ir poco a poco saliendo de estas situaciones. Te quiero dar las gracias por tus tips, por tus consejos, que yo creo que son bastante buenos para personas que están viviendo esto, que de repente, como tú decías, tú no sabes ni cómo salir. Bueno, yo creo que a la hora de escucharte se pueden dar una noción de cuáles fueron los pasos que tú seguiste, cómo los seguiste y sobre todo el no perderse a sí mismos para poder salir, ¿no? Y te quiero dar las gracias por este espacio, por habernos platicado. Gracias a ti, gracias a ustedes. No, gracias, en verdad. Lo único que podría cerrar diciendo es, a pesar de la enorme crisis, del enorme dolor, de lo que esto representa, en el tiempo te das cuenta, uno, que hay cosas positivas que antes no valorabas, que ahora sí empiezas a valorar. Claro. Y eso es muy bueno. Segundo, el que sí se puede. Yo el día de hoy me siento muy tranquilo, me siento muy en paz. Eso significa que ya no ame a mis hijos, estamos con locura. Yo daría mi brazo derecho para poderlos ver hoy. Claro. Y poder estar con ellos. Pero sí se puede. O sea, es difícil, sí, es difícil, pero sí se puede si se trabaja. Ok. Y tercero y último, nunca pierdan la esperanza. Yo creo que es importantísimo. Nunca pierdan la esperanza. Y si me dejas dar uno último, que lo Claro. saca mucho Víctor Frank, es: si a mi dolor le doy un sentido, entonces le encuentro un sentido a mi vida y puedo sanar. Sí. Analizar y meditar qué sentido le puedo dar a mi dolor para sacarle provecho en la vida. Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho que gracias a esto, con la mano en la cintura, te puedo decir que he ayudado a más de 200 personas en este tiempo.
Claro. De alguna forma le doy un sentido. Claro. Me pasó a mí, pero gracias a que me pasó, he podido ayudar a más gente. Claro. Y eso, Dios y la vida te lo recompensa. Totalmente de acuerdo. Y cierro diciendo, el día que Dios, mediante mis hijos, quieran saber la verdad y lleguen en el tren a la estación de mi vida, se van a encontrar con un papá que es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario a lo que le dijeron que era. No, bueno, creo que nos acaba de dejar sin palabras Nacho. Cada vez que platico de estos temas, la verdad es que me mueve muchísimo. Entonces, bueno, pues eres un ejemplo de vida. Siempre digo que son personas ordinarias con vidas extraordinarias, que esa es la opción que nosotros tenemos, ¿no? De darle a la vida, de hacer este cambio, de realmente tomar las riendas de nuestra vida y decir qué voy a hacer con eso, qué voy a hacer con esto que me está pasando. Voy a sentar a llorar, voy a hacer algún cambio o algo que pueda ayudar a alguien más o me pueda ayudar a mí. Y entonces, en verdad, te lo agradezco, te agradezco muchísimo por este espacio, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por compartir con tantas personas que están sufriendo hoy en día este tipo de violencia que no sé qué está pasando en el mundo, como siempre lo digo, no entiendo por qué tanta violencia, tanto odio, tanta maldad, pero bueno, hay que hacer un cambio por lo pronto en nuestra red más cercana, educar a nuestros hijos, educar a la gente alrededor, el hacer consciente a los que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, pues te quiero agradecer a ti que ves los programas. Ya estoy en Spotify, también lo puedes conseguir. Y por supuesto, bueno, está TikTok, está Instagram y YouTube. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Nacho, por estar en el programa. Y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Y recuerden que los datos de Nacho, para que lo puedan seguir, van a estar abajo. Siempre los pongo. Y si no, en la descripción. Muchísimas gracias.